Esto se refiere a la época posterior a la muerte de Josué, el cual abarca desde Jueces 1:1 hasta Jueces 3:6. Y en esta parte, pues, podemos ver de que hay algunos puntos principales que vamos a aprender el día de hoy. Por ejemplo, acerca de las campañas independientes, de las tribus, también el mensaje acerca del ángel de Jehová, los ciclos religiosos y políticos. También vamos a ver algunos de los jueces que fueron levantados por Dios. Por ejemplo, en Mesopotamia a Otoniel, en Moab a Od, en Filistea a Samgar, y también en Canaán a Débora y Barak. Cuando hablamos de campañas independientes de las tribus, estamos hablando de que cada una de las tribus se pusieron de acuerdo para poder salir a la guerra y poder tomar la tierra de Canaán. Entonces, primero subió Judá, y le pidió ayuda a Simeón. Después subieron las demás tribus. Entonces, podemos ver de que en Jueces nos habla acerca de una victoria incompleta de estas tribus. Podemos ver acá en el mapa, los que lo logran observar, en el mapa podemos ver cómo es que ellos se lograron establecer en la tierra de Canaán, y podemos ver de que desde Judá hasta la última tribu, ellos se establecieron de una manera lenta y dificultosa en las heredades. Y esto sucede principalmente porque ellos estaban realizando la guerra, pero ellos tenían oposición de los que vivían en ese lugar. Tenían oposición no solamente porque, así como Judá, que es la tribu mesiánica, fueron los primeros que atacaron a los cananeos, y al principio como que tuvieron éxito y después se debilitaron sus fuerzas, sus energías. Entonces, a pesar de que ellos tuvieron una victoria sobre Jerusalén, esta fue de corta duración. Y también podemos ver en Samuel de que los jebuseos lograron recapturar la ciudad. ¿Y eso por qué sucede? Porque cada uno de ellos, Dios les había dado un mandato, y el mandato principal que Dios les había dado era que ellos tenían que conquistar todos esos lugares. Ellos tenían que ir, conquistar, destruir y eliminar a todas estas ciudades. Y podemos ver de que en estos momentos, cuando ellos estaban capturando esos lugares, llegó un momento en el cual capturaron a un rey, y este rey se llamaba Adoni-Bezek. Y cuando capturan a este rey, dice que llegaron con él y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y él les dijo: Dios me ha pagado igual que como yo había hecho con los otros reyes. Porque debajo de mi mesa habían 70 reyes, los cuales no tenían ni los pulgares de las manos ni los pulgares de los pies. Qué tremendo es esto. Entonces, podemos ver cómo ellos iban tratando de, de conquistar esta tierra, la tierra que Dios les había prometido, esa tierra que fluía leche y miel. Entonces, ellos cometieron algunos errores. Le coloqué errores, y en realidad sería más que un error, es una desobediencia que tuvieron ellos. Correcto. Fue desobediencia a Dios lo que ellos hicieron, ya que ellos iban extendiendo, pero no pudieron conquistar las ciudades fértiles en el llano, eso porque esa región era donde los cananeos eran más fuertes.
Y los Sí, israelitas tenían la desventaja de que ellos iban a pie y los cananeos ya tenían carros de hierro. Entonces, ellos tenían un poderío militar más avanzado en su momento. Entonces, no solamente esto le sucedió a la tribu de Judá, también a Benjamín y a Manasés. Les sucedió de que trataron de desalojar a algunos, pero siempre iban destruyendo a algunos y dejando a otros. Entonces, ninguna de las tribus lograron apropiarse de su heredad de una manera completa. Y lo interesante del asunto es que la desobediencia principal de ellos es de que Dios les había enviado y Dios les había mandado destruir esa tierra. Entonces, únicamente los sometieron a tributo cuando ya se sintieron un poco más fuertes, pero no los correcto. exterminaron por completo. Entonces, esta se puede ver que es una desobediencia al mandato de Dios. Eh, entonces, ¿será que Dios, aquí hay una pregunta, ¿será que Dios no podía darles la victoria sobre esos vehículos de los enemigos? ¿Será que Dios no tenía y no tiene ese poder, esa fuerza, esa gracia que Dios les hubiera dado para poder destruir a sus enemigos? Entonces, en realidad los hebreos o los israelitas tuvieron esa falta de fe, esa falta de confiar en el Señor y también esa falta de determinación porque ellos si hubieran perseverado, ellos hubieran triunfado sobre sus enemigos. Y también como que estaban cansados de la guerra y se conformaron únicamente en hacer trabajar a los cananeos para ellos, pero recordemos de que toda acción tiene una Ujú. reacción, todo lo que se siembra, se cosecha, y lamentablemente el pueblo, los hijos de Jacob, eh, no estaban sembrando para bien. Ya Dios les había dado muchas victorias en la antigüedad por medio de Moisés. Dios les había dado más victorias por medio de Josué, pero ellos no tenían como una figura, una guía, alguien que les ayudara, alguna, ellos estaban trabajando de una manera que prácticamente ellos sentían como que estaban trabajando solos, pero antes de ellos subir a pelear, hay algo que hay que recalcar. Antes de subir a pelear en contra de los enemigos, ellos habían consultado a Dios y Dios les había dicho que sí subieran. Entonces, creo yo que también fue parte y se nota en Jueces, de que fue parte de la falta de confianza en el Señor, que Él podía ayudarles a cumplir este propósito. Así es, Entonces, hermano. como parte de esta desobediencia delante de Dios, tuvo que aparecer el ángel de Jehová. Acá tengo una imagen. Bueno, no es que específicamente sea así, pero es Sí, sí, una, correcto. una imagen que nos hace imaginar cómo se presentó delante de los hijos de Israel. Entonces, Ujú. ¿quién era el ángel de Jehová? ¿Quién era esta misteriosa persona? Eh, el ángel de Jehová siempre habla en primera persona y dice yo. Y recordemos que desde Moisés el nombre de Dios es yo soy el que soy, Yahvé. Entonces, Correcto. él dice yo. Entonces, ahí habla acerca de que él es uno con Dios, pero a la vez distinto, hablando ya de las personas de la Trinidad. Entonces, muchos estudiosos piensan que era una manifestación del verbo encarnado, es decir, una teofanía, una aparición de Jesús antes de venir ya en forma corporal a la tierra. Entonces, y nosotros también creemos eso, de que el ángel de Jehová se refiere a Jesucristo y que esta es una teofanía. Entonces, eh, no solamente en estos pasajes, ya cuando estamos hablando del ángel de Jehová nos referimos a Jueces capítulo 2. Entonces,
no solamente en este capítulo habla acerca del ángel de Jehová, sino que también lo menciona en los relatos de Gedeón y Sansón. ¿Cuál era el mensaje que llevaba? Para continuar la lectura de la Biblia. ¿Perdón? Deme la cita bíblica para tener lectura. Sí, hermano. Ahorita. Es en Jueces capítulo 2, en su versículo 1. Sí, cualquiera que lo puede leer, esta hermana Esmeralda, esta hermana Astrid, esta hermano Salvador, hermano Josué y hermano Salvador. Pueden leer. Sí, hermano. Yo también. Hermano Salvador, no sé si nos puede ayudar con la lectura del Amén, Jueces capítulo 2, versículo 1 al 4. Amén. Dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad y reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera. Sí, hermano. Hermano, disculpe, después capítulo 2. Jueces capítulo 2. Amén. Dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis entendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. ¿Está ahí, hermano, el 4? Sí, ahí estamos, hermano. Amén. Gracias, hermano. Entonces, podemos ver. Sí, hermano Milton. Sí, pueden continuar. Gracias, hermano. Entonces podemos ver de que el mensaje con el cual llegó el ángel de Jehová fue un mensaje de juicio en contra del pueblo de Israel por la desobediencia que ellos habían mostrado delante del Señor. Entonces podemos ver de que el ángel reprendió a los hebreos por ser desagradecidos ante el favor del Señor. Y también les recordó de que las condiciones por las cuales ellos iban a recibir o habían recibido la tierra de Canaán y que no debían formar alianzas con los cananeos ni tolerar su idolatría, pues de esta manera Dios iba a dejarlos en ese lugar y en vez de ser de bendición, esos pueblos iban a ser de destrucción para Israel. Entonces, ¿cómo reaccionó el pueblo? Podemos ver en estos versículos que ya se han leído. Dice el versículo 4 que del capítulo 2 que el pueblo lloró y ofreció sacrificios delante del Señor. Esto ya está en el versículo 5. Pero qué interesante es de que este lloro, este lamento fue únicamente pasajero. Y esto lo podemos aplicar a nuestras vidas, ya que si toleramos los pecados del corazón, al igual que los israelitas, pronto podríamos perder el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para vencer las obras de la carne. Entonces, debemos mantenernos constantes para no desmayar, y si perseveramos vamos a vencer en el nombre del Señor. Entonces ya entramos al punto número 3 que tengo por el momento. Entonces aquí habla acerca de los ciclos religiosos y políticos, y esto se refiere principalmente en estas imágenes que pueden observar. Estamos viendo la imagen de Baal,
y la imagen de Astoret o de Acera, también se le llama más adelante. Entonces, acá podemos ver un tema moral en el libro de los jueces, ya que después de la muerte de Josué, surgió una nueva generación que no había presenciado los grandes milagros que Dios había obrado en los años de conquista. ¿Esto qué nos quiere dar a entender? Que los hijos de Israel no comunicaron lo que ya sabían, no enseñaron a sus hijos acerca de la palabra del Señor y no les comunicaron a ellos acerca de los milagros que Dios había hecho con ellos. Entonces, aquí podemos darnos cuenta de que mucho tiene que ver la moral con la enseñanza que tengan los hijos y ese fue uno de los problemas principales que tuvo Israel, que ellos no le comentaron, no les hablaron a sus hijos acerca de lo que Dios había hecho con ellos. Entonces, cuando se levantó esta nueva generación, fue una generación que no buscó a Dios, que no sabía lo que Dios había hecho. Entonces, aquí cae Israel en una reincidencia. Entonces, ¿qué era lo más fácil que podían hacer ellos? ¿Qué era lo más fácil que podían hacer los hijos de Israel sin haber tenido la instrucción de sus padres? Ellos adoptaron una actitud liberal, ellos copiaron, y aquí se cumplió la palabra del ángel de Jehová cuando les dijo de que ellos iban a ser tropezadero para ellos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Algunas de las cosas que hicieron los israelitas fue que tomaron la misma actitud de los cananeos, se casaron con sus hijas y luego se envanecieron, ahí sí que se dejaron ir, como dicen, de boca con la idolatría, ya que ellos rindieron culto a Baal y a Astarot, y podemos ver de que todo lo que se hace tiene una consecuencia. Todo lo que nosotros hacemos y todo lo que cada uno de nosotros hacemos va a tener una consecuencia, así como lo tuvo para el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ya al ver el Señor de que ellos hacían y de ahí se arrepentían y volvían y se arrepentían, volvían y se arrepentían? Entonces, él llegó al punto de decir, bueno, ya que ustedes quieren seguir en lo mismo, entonces les dijo de que los cananeos siempre los iban a tener ahí y que no los iba a desalojar de ese lugar. Entonces podemos ver de que también también les vendía Israel a los antiguos habitantes, dice, ya que ellos comenzaron a reconquistar las ciudades que ya se les habían quitado a esos pueblos que estaban alrededor de Israel. Y hay muchos de los pueblos, como dijo alguien, todos los feos, los jebeos, jebuseos y todos los feos, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, todos ellos eran los que estaban alrededor del pueblo de Israel. ¿Y cuáles son algunas de las razones? Y estas son 3 razones principales por las cuales Dios permitió que los cananeos permanecieran alrededor de Israel. Número 1, para castigar la apostasía de ellos. Número 2, poder probar la fidelidad que ellos tenían con Dios. Y número 3, permitir que el pueblo experimentara la guerra, a pesar de que ellos habían desobedecido al Señor, a pesar de que ellos habían hecho tantas cosas. Dios siempre utiliza lo malo muchas veces. Ahí sí que siempre saca lo bueno de lo malo de cada una de las personas, ¿verdad? Entonces, qué maravilloso es Dios de que a pesar de que Israel estaba yendo en contra de él, Dios estaba utilizando ese tiempo de prueba para poder entrenarlos a la guerra y que más adelante ellos pudieran tener más victoria por medio del Señor. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta el momento. Y ya que como nos dejó de maestro, ¿verdad? También estaba pensando
si podemos tomar un par de minutos para alguno, no sé, si quiere algo, tomar algo. Todos los que tengan una inquietud pueden hacer una pregunta, no hay ningún problema, pueden ustedes preguntar y ahí están los maestros ya preparados. Vamos bien con la hora de clase. Gracias, hermanos, por su participación. Que Dios les derrame bendiciones y que cada día Dios vaya llenándolos de conocimiento de la palabra. Es importante valorar el ministerio de la mujer. Muchas veces nosotros como hombres somos tan machistas, hacemos de menos a la mujer, pero la mujer tiene un liderazgo fuerte que desempeñó desde el Antiguo Testamento como en el Nuevo
Nuevo Testamento. Estas mujeres que realmente mencionaron son bastantes las que están dentro de lo que es en el ministerio. Pero Débora fue una mujer sobresaliente sobre todas las cosas y podemos ver, no solamente era petiza, sino que también era fuerza, también era una mujer guerrera. Ahora en la actualidad vemos mujeres que aman la obra del Señor, dan todo por la obra del Señor, pero muchas veces sabemos, pastores, que hemos dañado los sentimientos de ellas y las hacemos de menos, no le damos prioridad. Ellas tienen la capacidad, puedo decir la capacidad más que nosotros, porque ellas son más decididas que nosotros. Si vemos en el Nuevo Testamento, ¿quiénes fueron las que fueron a la tumba donde estaba Jesús? ¿Fueron hombres o fueron mujeres? Mujeres. Fueron mujeres. ¿Tuvieron más agallas las mujeres que los hombres? Siempre. Sí, se dan cuenta. Entonces, las mujeres no les importó. Amén. Sí, hermanos, realmente nosotros hacemos de menos a las mujeres en el ministerio. Yo me he dado cuenta. Cuando una mujer tiene una presentación a nivel de asamblea, empezamos a murmurar, empezamos a criticar, empezamos a hablar cuántas cosas nos valoremos de la mujer, porque la mujer sobresaliente bíblicamente no podemos descartarla. Muchos predicadores hacen de menos a la mujer. Dios me guarde que la mujer habla en las congregaciones, como lo dijo el apóstol Pablo, las mujeres caen en la congregación, pero como él no tuvo mujer, no sabe qué trae mujer, ¿verdad? Pero si vemos todo eso, pero son dominaciones, pero eso nace en lo que es en el origen del machismo del hombre, para discriminar a la mujer, pero si vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿quiénes fueron? Fueron mujeres. Mujeres fueron las que dieron su propia vida. Ahí mencionó, hermano, ¿quién mencionó una mujer? ¿Y esa mujer quién era? ¿De qué sociedad era esa mujer? La que mencionó, hermano, que la Débora, pero ¿de qué profesión era esa mujer? La que escondió a los espías, pues. ¿Cómo se llamaba esa mujer? ¿Cómo? ¿Cómo se llamó? Sí, ella, si nos damos cuenta, ella arriesgó su vida, no solamente la vida de ella, sino que la vida de su familia, por cubrir a dos hombres que eran espías. Pero estaba en el plan de Dios la familia de esta mujer, claro que sí, y esta mujer era de la baja sociedad, que era mujer discriminada, mujer de todo, porque era una ramera. Pero ante los ojos de Dios fue una mujer que obtuvo todos los beneficios de Dios y del campamento y la protección de Josué. Entonces, vemos, hermanos, les animamos que sigamos adelante. Dígame. Sí, también de qué. Gracias, hermano, por corregir. Gracias. Entonces, vemos otra mujer. Entonces, vale la pena valorar el ministerio de las mujeres. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen las mujeres? Sí, vale la pena. Pastor. Entonces, acuérdense que usted en el libro histórico no va a haber pastor que quiera humillarlas. Usted tiene que pelear por sus puestos. Porque Dios las ha puesto donde las tiene. No es el hombre, sino que Dios. Entonces, dejamos en este momento a los otros dos maestros que traen la hora. Y hermanas, quiero decirles algo. De la hora 1 a la hora 2 vamos, yo quiero que vayan haciendo usted un escenario de preguntas y respuestas. Y ya cuando terminemos, cuando lleguemos a la hora 17, creo, donde nos toca el primer examen, no sé si son 2 exámenes que les dejé. El último, que es el resumen del libro, es el último, ese es el examen, sí, está para la hora. Entonces yo quiero que ustedes vayan haciendo el cuestionario de preguntas y respuestas, y cuando ya nos llegue el tiempo, me las mandan por WhatsApp. ¿Qué dicen? ¿Las quieren así? Preguntas y respuestas gratis. Sí. Está bien, hermano. Gracias. Está bien. Mano César no me dice nada si sí o no.
Él dice que sí. Él quiere examen, dice. Es la hora 15. La hora 15 tienen el examen. Entonces, dejamos al hermano ahorita los dos maestros que vienen para participar. No Con la tenga historia pena. de las opresiones y los libertadores, ¿verdad? Lo que estaba diciendo nuestros hermanos ahí, ¿verdad? En lo que es el primer de Jueces capítulo 3 del 1 al 4 al 5, en donde continuando nuestro estudio en el libro de los Jueces, en donde nos corresponde hoy el capítulo del capítulo 3 hasta adelante, que trata de los siguientes temas, lo que es la primera y la segunda apostasía, en donde Dios liberó a Israel de la servidumbre por medio de los jueces de Otoniel, Ahoad y Sangar, ¿verdad? Lo que mencionaba el hermano, ¿verdad? Respecto a los israelitas. Realizamos en donde los israelitas, hermanos, el pecado que ellos cometían era respecto a los matrimonios mixtos con los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos y los heveos y los jebuseos, ¿verdad? Y entre los cuales pues vivían Israel, ¿verdad? Y actuó más olvidándose de Dios y sirvió a los dioses Baales. Pero entonces Dios les entregó a una vida de esclavitud, hermanos, en donde inician esa vida de esclavitud, ¿verdad? Y ahí llega el primer libertador, como decirle, hermano, que era Otoniel, ¿verdad? El primer juez que fue nombrado para, Otoniel fue el primer juez, hermanos, que fue nombrado para liberarles, ¿verdad? Y su única cualidad, ser que era sobrino de Caleb y que se había casado con Axa, la hija de Caleb. Luego tenemos también al segundo juez, que era Ahod, que libertó también a Israel de la esclavitud de Eglón, rey de Moab, ¿verdad? Su cualidad pues fue la de ser zurdo, lo cual le permitió lograr la entrada a la presencia del rey de Eglón sin que su daga escondida fuese descubierta, ¿verdad? Por su cualidad que él tenía, que era zurdo. De manera que tanto Otoniel como Joab, hermanos, fueron libertadores de Israel, ¿verdad? También hablamos ahí de Sangar, ¿verdad? Que fue el tercer juez y era experto en utilizar la yihada, como decía el hermano de Huellas, ¿verdad? Esa experiencia que él tuvo, o sea, con una vara de largo, con una punta de hierro, que decía el hermano que los boyeros usaban para estimular o aguijonear a los bueyes, ¿va? En donde Sangar la usó como arma de guerra contra los filisteos y libertó a Israel, ¿verdad? Ahí pude oír yo la enseñanza que estaba dando el hermano, en donde mató a una cierta cantidad, ¿verdad? Con esa quijada, ¿verdad? Entonces, ahora todos los jueces tenían algún defecto, ¿verdad? Estos tres que mencionamos tenían un defecto cada uno y algunas características particular o impedimento que Dios usó por ellos, ¿verdad? Los jueces revelaron que Dios podía usar a cualquier hombre que estuviera dispuesto a ser utilizado por él. Y vamos a leer ahí los primeros 3 versículos del capítulo 3 de Jueces, que nos explica cómo, si alguien me lo pudiera leer por ahí, hermanos, el capítulo 3, los primeros 3 versículos del capítulo 3, si alguien me lo pudiera leer, hermano. Amén. Amén. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Versículo 3, hermano. Capítulo 3, versículo 3, hermano, del 1.
Sí, hermano. Amén. Entonces, hermanos, la idolatría de Israel, hermanos, los condujo a la servidumbre, ¿verdad? Y estos son los pueblos que dejó el Señor, ¿verdad? Para probar con ellos a todos los que en Israel no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente que el linaje de los hijos de Israel, hermanos, aprendieran cómo hacer la guerra, ¿verdad? Y los enseñara a quienes antes no los había conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los demás, ¿verdad? Los sidoneos y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal, Hermón, hasta llegar a Hamat. Aquí vemos, hermanos, que los israelitas habían concertado matrimonios con los cananeos, ¿verdad? Y con los heteos y los amorreos y los fereceos y los heveos, y se casaron con personas de todas las tribus de esa tierra, y a pesar de que Dios les había prohibido expresamente, ¿verdad? Y los 5 príncipes de los filisteos y las otras tribus mencionadas aquí en este pasaje eran enemigos de los israelitas. Al continuar este estudio, hermanos, del Antiguo Testamento, a mí me sorprende bastante, hermanos, de estos enemigos, ¿verdad? Que aparecieron repetidas veces y ciertamente fueron una aflicción constante para la nación de Israel. Si leemos el versículo 5 hasta el versículo 7 de este mismo capítulo 3 de Jueces, ¿verdad? En donde así los hijos de Israel comenzaron a habitar entre los cananeos y los heteos y los amorreos y los fereceos y los heveos y los jebuseos, y tomaron a sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos, pero sirvieron a sus dioses, ¿verdad? Hicieron hijos de Israel, y lo malo ante los ojos del Señor, de Dios, es que se olvidaron de él, ¿verdad? Al tener contacto con estas mujeres, ¿verdad? Y se olvidaron de él y sirvieron a los Baales, a las imágenes de acera, ¿verdad? En lugar de expulsarlos, ¿verdad? De expulsar a todos los cananeos de la tierra, vemos que Israel la compartió con ellos, en vez de mantener sus propias creencias y su adoración a Dios verdadero, ¿verdad? Se casaron con los cananeos y adoptaron sus creencias religiosas. Es decir, que los hijos de Israel cayeron en un periodo de apostasía. Pero ahora vemos que nos dice aquí el versículo 8 siempre del capítulo 3, ¿verdad? En donde dice que y la ira de Jehová, dice, se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Ahí, hermanos, por eso la ira del Señor se encendió contra ellos y los entregó en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, al cual sirvieron durante esos 8 años. La idolatría de Israel, pues, trajo como resultado el castigo de Dios, ¿verdad? Y los entregó a la esclavitud por 8 años. Fueron oprimidos hasta el punto que tuvieron que clamar al Señor por ayuda, ¿verdad? Que clamar al Señor por ayuda. Observamos lo que dice aquí el versículo 9 siempre del capítulo 3, si alguien me lo pudiera leer, hermano. El versículo 9 del capítulo 3 de Jueces, que nos presenta a Otoniel, el primer juez, como decía el hermano. Si alguien lo tiene, hermano, que me lo lea. Amén. Amén. Capítulo 3, versículo 9, hermano. Así es, hermano. Entonces clamaron los Igual leer, hermana. Ah, ya lo está leyendo. Ya, no, dele, hermana, dele. Siga. ¿Quién, la hermana o yo? Amén. Amén. Léalo, hermano, el capítulo 9 y y luego hermana Damaris que me lea el 10 y el 11. Amén. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Amén. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, hermanos, por liberación, Dios levantó, ahí vemos, hermanos, en donde se cumple lo que estaba diciendo el hermano, Dios levantó a Otoniel para ser el primer juez.
Ahí continuemos leyendo, hermana Damaris, en el 11, en el versículo 10 y 11, siempre del mismo versículo. Del 3, ¿va? Amén, gloria a Dios. Y dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Amén. Ahí lo damos cuenta, hermanos, de que Otoniel fue el primero, ¿verdad? Y uno de los mejores jueces. No fue objeto de ninguna crítica y salvó a su pueblo de la opresión de Cusán Risataim. Lo único que cabe destacar es que en sí mismo no era competente para ese cargo y no se convirtió en líder de Israel por su capacidad sobresaliente, sino que debido a que era sobrino de Caleb, ¿verdad? Y además se había casado con Axa, la hija de Caleb. Pero sin embargo, pues Dios lo usó, ¿verdad? Y es asombroso, estimado, es asombroso, ¿verdad? Ver el tipo de persona que Dios usa. Tal vez esa es la razón por la cual Él puede usarnos tanto a ustedes como a mí, ¿verdad? En el cual este libro de Jueces pues debe animarlos a todos, ¿verdad? Lo que decía el hermano Milton, ¿verdad? A veces yo he tenido algunas experiencias que lo he visto, ¿verdad? Que en muchas ocasiones muchos pastores pues discriminan a la mujer, ¿verdad? Y a veces a la mujer, hermanos, hay unos grandes ministerios, grandes hermanos que Dios las usa, ¿verdad? En algunas ocasiones pues yo doy la razón a Asambleas de Dios, a veces le llaman al concilio misionero femenil el brazo fuerte de la iglesia, ¿verdad? Porque entre las mujeres pues hay grandes ministerios y levantan a las obras, hermanos, porque Dios las usa de una manera especial. Y en este libro nosotros nos damos cuenta de que Dios usa, hermanos, a las personas que nosotros menos pensamos. Pero ahora todos los jueces fueron hombres insignificantes, ¿verdad? Y no hubo ningún hombre importante entre ellos. Estos hombres fueron usados por Dios a causa de que eran buenos. Tenemos que decirlo, eran algo extraño, ¿verdad? Porque tenían sus peculiaridades, ¿verdad? Hizo posible que Dios los usara, esas cualidades que ellos tenían, estos tres jueces, ¿verdad? La biografía de Otoniel nos dice que era un hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y se nos dice que el Espíritu del Señor vino sobre él y libertó a los israelitas de la opresión, ¿verdad? Y murió, ¿verdad? En muy pocos versículos tenemos relatada la vida y la muerte de este hombre, pero había una misión destinada para él que él la cumplió, ¿verdad? Pero no hubo ningún encanto atractivo ni nada espectacular relacionado con su vida, sino que la mayoría de la biografía son así como esta, ¿no? También hace años, pues, que un hombre que había escrito muchas buenas biografías de algunos líderes cristianos del pasado estaban escribiendo un libro acerca de un líder cristiano de la actualidad. Y al preguntarles cómo le iba en su trabajo, dijo que, decía este hombre, tenía dificultad en enviar que la primera página tocara la última parte del nacimiento y la muerte del hombre. Y había muy poco que decir en cuanto a él. Y creemos que muchas lápidas en las tumbas expresan esa verdad de los datos mínimos que se pueden ofrecer en una biografía como esta de Otoniel, ¿verdad? Y así fue la historia de él. No se presentan grandes cualidades en él, pero Dios tenía un propósito para él, ¿verdad? De cumplir la misión que le había mandado. Otoniel fue un hombre común y corriente, pero Dios vino sobre su vida y lo hizo ilustre, sobresaliente. Fue una vida que valió la pena vivir y estimado. Para Dios, Él lo usó grandemente en nuestra vida, para Él, ¿verdad? Y a base de eso, pues nosotros podemos aprender de cómo Dios usa a personas como fue Otoniel.
En segundo juez, hermanos, vemos a Boaz, ¿verdad? Ahí lo podemos ver en el versículo 12 siempre del capítulo 3. Si alguien me lo pudiera leer, hermanos, ahí, capítulo 12 del versículo 3 siempre. Amén, hermanos. Capítulo 2. No, capítulo 3 siempre de Jueces, versículo 12. Versículo Volvieron 12. los hijos, Sí, versículo 12 y 13, hermano. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Amén. Y así se puso en marcha el ciclo de la historia de Israel. Los israelitas sirvieron a Dios y luego volvieron las espaldas a Dios e hicieron lo malo delante de él. Pero ahora que la hermana lee el capítulo, que leyó el capítulo 13, ¿verdad? Donde el rey de Moab, junto consigo a los hijos de Amor y de Amalec, vino e hirió nuevamente a Israel, ¿verdad? Y tomó la ciudad de las palmeras. Cuando los israelitas iban en dirección opuesta a la voluntad de Dios, él los entregaba a la servidumbre, ¿verdad? Y luego, ¿qué les sucedió? Si leemos el versículo 14 nuevamente, el 14 y el 15, hermanos, ahí lo vamos a dar cuenta qué le sucedió nuevamente al pueblo de Israel después que Otoniel lo había liberado nuevamente. Veamos el versículo 14 y 15 nuevamente del capítulo 3. Y dice, Sí, hermano. hijos de Aizrón, Israel a Jehová, y clamaron un hijo de era benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Amén. Entonces, ahí nos lo volvemos a dar nuevamente, vuelven a caer los israelitas nuevamente, hermanos, al clamor del Señor nuevamente, va continuando con el ciclo histórico. El Señor levantó a otro libertador, ¿verdad? ¿Y quién fue ese libertador? Fue Oad, hijo de Gera, ¿verdad? Él era de la tribu de Benjamín, hermanos, y la única ventaja que tuvo fue que él era hombre zurdo, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente, y el hermano también hizo un énfasis respecto a este hombre, ¿no? Continuemos leyendo los versículos 16 al 23 de este capítulo, hermanos. Del 16 al 23. Siempre del capítulo 3 de Jueces. Amén, siempre, hermano. Así es. Dice, y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos de un codo de largo y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla, y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Ajá, continúa, hermano. ¿Hasta dónde? Leo hasta ajá. Hasta el 19 leí. Léame hasta el 20. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Amén. Ahí, hermanos, lo que tuvo lugar aquí fue algo muy, muy, muy brutal, ¿verdad? El acto que realizó Ahod, ¿verdad? Y no tuvo nada de heroico ni romántico, todo lo que él hizo, ¿verdad? Sino que su nombre significa, el nombre de este hombre de Ahod, que significa pelo rojo, hermanos. Llevó un regalo a Eglón, ¿verdad? Rey de Moab, hizo una daga, lo que decía la hermana, hizo una daga de 2 filos y la escondió debajo de sus vestidos, pero a su lado derecho. Pero
como cualquier hombre en el lado derecho usamos cualquier arma o cualquier cosa que usan, ¿verdad? Pero como él era zurdo, hermano, ¿verdad? Como era zurdo, tendría que alargar la mano a su lado derecho para sacar la daga, ¿verdad? Pero en aquel entonces casi todo el mundo usaba la mano derecha y le revisaban al lado izquierdo para ver si llevaba arma. Y entró, ¿verdad? Pero como le revisaron y no hallaron nada, entonces la policía secreta del rey le buscó el arma, ¿verdad? En el lado opuesto al que debía haber buscado. Él consiguió entrar por traer un regalo que quizás era el tributo, ¿verdad? Pero ahora Eglón era un rey grande y grueso. Después de que Ahod le hubo dado el regalo, apareció tener un secreto que revelarle, un hecho sangriento, ¿verdad? Y estaba por ocurrir. El rey entonces hizo salir de la sala a todos menos a Ahod y creía que iba a escuchar un mensaje muy secreto, pero en el momento oportuno, Ahod sacó su daga, ¿verdad? Y se la clavó al rey. Entonces Ahod cerró las puertas y salió, ¿verdad? Nos damos cuenta cómo entró este hombre, ¿verdad? Armado hasta el rey, ¿verdad? En realidad Ahod no fue cobarde, ¿verdad? Sino que requirió valor hacer lo que él hizo. Y habría sido difícil para un hombre que estaba acostumbrado a usar la mano derecha lograr entrada con una daga a la presencia del rey, ¿verdad? Pero ahora, si leemos los versículos 24 y 25 de este mismo capítulo de Jueces, hermanos, que cuando ya había salido, vinieron los siervos del rey, quienes al ver las puertas de la sala cerradas dijeron, sin duda, ¿verdad? Él cubre sus pies en la sala de verano, ¿verdad? Tras mucho esperar y confusos porque el rey no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron y encontraron a su señor caído, ¿verdad? En la tierra muerto, ¿verdad? Entonces los siervos de Eglón, rey de Moab, esperaban afuera y vieron que las puertas de la sala de la audiencia estaban cerradas y creyeron que el rey estaba dormido y no querían molestarlo. Y seguían creyendo, hermanos, seguían creyendo ellos, ¿verdad? Que se iba a despertar, pero esperaron tanto tiempo que hasta les dio vergüenza, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? Decían ahí, ¿verdad? Por fin decidieron abrir las puertas con una llave y encontraron entonces muerto al rey Eglón. Ahora el versículo 26 los aclara, ¿ve? Que mientras ellos esperaban, Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Durante ese tiempo los siervos estaban esperando a que el rey se despertara y Ahod tuvo la oportunidad de escapar y salió de la tierra de Moab y se fue a otro lugar llamado Seirat, donde ya no lo podían encontrar, ¿verdad? Ellos descendieron en pos de él y le quitaron a Moab los vados del Jordán y no dejaron pasar a nadie. Y 29 fueron los que mataron en aquel tiempo, como a 10,000 moabitas, y todos valientes, y todo hombre de guerra, no escapó ni uno. Y así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y hubo paz en la tierra durante 80 años. Nuevamente Israel vuelve a caer en la paz que los había librado, ¿verdad? De la mano de este hombre, ¿verdad? Y Ahod era uno de los jueces que Dios había levantado para guiar a Israel y tenía muy pocas habilidades. En efecto, no encontramos que haya realizado alguna acción meritoria, excepto matar a Eglón, ¿verdad? Un hombre que causó toda clase de tragedias en la vida de los israelitas, ¿verdad? Pero Ahod fue el instrumento que Dios usó para libertar nuevamente al pueblo de Israel. Y su acto de matar a Eglón logró su fin. Y Dios permitió así que miles de vidas fueran salvadas por lo que Ahod hizo, ¿verdad? Ahora muchos dirán, bueno, nuestra civilización no permitirá que sucediera algo así como esto, ¿verdad? Sin embargo, estamos seguros de poder decir esto, ¿verdad? Porque recordemos que la caída de la bomba atómica sobre Japón dice que la cual mató a millares de hombres y mujeres y niños.
y que de las guerras que han habido desde entonces y tienen lugar en la actualidad, la guerra es algo terrible. Y la muerte de Elón libertó a Israel y salvó las vidas de multitudes, ¿verdad? Como en los tiempos de los jueces. Dios aún utiliza, hermanos, a personas comunes y corrientes que desean ser usadas para lograr los propósitos divinos. Y qué bueno, ¿verdad? De que como este hombre, Dios lo usó, hermanos, para nuevamente el pueblo de Israel salir de la esclavitud que este hombre tenía, ¿verdad? La maldad que este hombre tenía. Y Dios lo usó de una manera especial. Amén. Así es de que ahí le voy a dejar el tiempo a hermano César, quien va a continuar con Sangar, lo que fue el tercer juez, hermanos, siempre cayendo en la esclavitud del pueblo de Israel. No sé si hay alguna pregunta o le dejo el tiempo ya una vez, hermano César, hermano Milton. Sí, déjeselo una vez al hermano César si no hay una pregunta a través de los alumnos. ¿Y el cafecito? Hay cafecitos con panitos. Y si no, vamos a receso unos 10 minutos. Amén. Entonces los vamos a receso, hermano César, o continúa. Sí, unos 5 minutos, hermano. Amén. Entonces receso en 5 minutos, hermano, y continúa, hermano César. Vayan pues y regresan. Quizás suene un poco repetitivo, dijo, valga la redundancia, porque parece que mi hermano ya había hablado acerca de este tema, pero eso era lo que me tocaba, ¿verdad? Y eso es el material que preparé. Débora significa abeja y profetiza es vocero de Dios. El nombre de Débora. Débora es un nombre propio de origen hebreo que significa abeja o trabajadora como la abeja, ¿verdad? Débora, como la abeja, fue una profetisa, la única trabajadora, profetisa, jueza del periodo premonárquico de Israel. Las personas con problemas la consultaban mientras se sentaba ella bajo una palmera en la región montañosa que se halla entre Ramá y Betel. En virtud de su ministerio espiritual, Débora ocupó un lugar único entre los jueces. Dios hizo surgir otros jueces para librar al pueblo. Ya vimos algunos anteriormente, el hermano Salva tocó los temas. Y Dios hizo surgir otros jueces para liberar al pueblo y luego juzgaron a los jueces hebreos, pero Débora fue la única que ejerció funciones de árbitro y juez antes de librar al pueblo. Débora también tenía el don de componer poesía. Su cántico guerrero es la obra maestra de la antigua literatura hebrea, el capítulo 4, el capítulo 5. El caso de Débora nos enseña que no todas las mujeres en Israel se limitaron a ocuparse del papel de esposa y madre, que era lo normal, ¿verdad? Israel había apostatado nuevamente y había caído en manos de Javín del Cananeo. Aparentemente los cananeos habían ocupado de nuevo la colonia de Azor, ciudad destruida por Josué, y los habían convertido en el centro del poder cananeo. El pasaje se encuentra en Jueces 5, versículos 6 al 11. Nos proporciona un cuadro de las condiciones que finalmente impulsaron a los israelitas a clamar a Dios. Los cananeos asolaban de tal manera la tierra que los israelitas no se atrevían a transitar por las carreteras principales
sino que viajaban a escondidas por los senderos montañosos o los caminos secundarios que atravesaban los campos. Los vencedores llegaron a desarmar a los israelitas y ubicaron arqueros cerca de los pozos a fin de herir y matar a aquellos que venían a sacar agua. Israel clamó entonces a los nuevos dioses que habían adoptado, pero sin resultado. Por fin volvió a Jehová, el pueblo de Israel, ¿verdad? Una amonestación profética, Débora trató de animar a Barak, que Dios hizo surgir a Débora, ¿verdad? Y usaba para dar su profecía, su palabra, vocero de Dios. Y Barak significa relámpago. Débora trató de animar a Barak para que librara una guerra contra Sisara, el general de las fuerzas cananeas, puesto que Sisara tenía la ventaja de 900 carros reforzados de hierro. Barak tuvo miedo de mandar sus 10,000 infantes contra los cananeos, a menos de que la profetisa les acompañase. Ella les acompañó hasta Cedes, puesto que Barak puso su seguridad en una mujer en vez de Dios. La honra de triunfo sería para una mujer. Sisara, con sus invencibles vehículos armados, fue atraído al lecho del Sison, donde sus carros pudieran maniobrar en condiciones normales. Pero Dios mandó un violento aguacero que inundó el Sison y los carros quedaron atascados. Desde los cielos cayeron las estrellas, los barrios del torrente del Sison. Eso está en el versículo 20 al 21, capítulo 5. Hasta el mismo Sisara se vio obligado a abandonar su propia carroza y huir a pie. Sisara aceptó la invitación de Jael a refugiarse en su carpa, pues se suponía que su esposo, un soneo, guardaría neutralidad. Al igual que Rahab, Jael simpatizaba con el pueblo de Israel y aprovechó la oportunidad para librar a los hebreos en un momento sumamente crítico de la historia. Sabía que si Sara se escapaba, podría levantar otro ejército y tornaría la victoria de Israel en una derrota humillante. Ahí permítame, hermano César. ¿Me escucha? Amén. Si estamos hablando de Sara, si usted ve lo que realmente era esta mujer, es una mujer también que aparece como guerrera. Y eso lo que también tenemos citas bíblicas, quiero que se las dé a los hermanos, por favor. Perdón, hermano. Hay citas bíblicas, también hay que leerlas. Hermano, que habla acerca de Sisara, el líder militar de... Sí, hay citas bíblicas en el libro. Ayúdenle ahí al hermano César, hermano Salva, sobre las citas bíblicas. Sí, porque yo ando ahorita mero nulo. Sisara, toda la historia esta de Barak y Débora está en el capítulo 4, el capítulo 5 también. Eso Correcto. comienza la Así parte es. militar de la que explica cómo sucedió las cosas, cómo fue la acción, es en el capítulo 5 del libro de Jueces. Ahí relata toda la historia. Ahorita le voy a dar esa información.
no sé si vale, ¿verdad? Pero es capítulo 4.